Saludamos al ministro de Trabajo de la provincia, Rubén Fortuny. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Algo más descansado después de haber estado unos días en Orán, en tensas conversaciones, ¿no? de lo que fue esta relación que en realidad muchos no entendemos. Es un conflicto de características privadas, es decir, entre una empresa, una gran empresa, y un sector gremial de esa empresa. ¿Cómo llegamos al resultado ahora, como dice Néstor un poco, a superar la parte aguda, que Exacto. significa que todavía quedan pendientes algunas cosas? Sí, las cosas más graves, que son las salariales, que son las más importantes todos los años en una negociación entre el gremio y la empresa, en cualquier empresa, ¿no? Normalmente es el punto más importante. Y este año también lo es, un año inflacionario, como los últimos, pero bueno, esa parte ya queda encauzada nuevamente dentro de lo que era una conciliación obligatoria, un proceso digamos, de conciliación que tenía abierto la Nación, pero que se había salido absolutamente de cauce. Después de muchos meses de negociación paritaria, de conciliaciones obligatorias vencidas sin solución, terminadas, y después nuevamente otra conciliación, y después un conflicto totalmente desencauzado, ¿no? Ahora nuevamente encauzado, ya con algunos últimos puntos para resolver entre las partes dentro de lo que es nuevamente en Buenos Aires la negociación en Nación. Ahora, la mayor preocupación es el impacto, especialmente ante la opinión pública y la aparición de ciertos fantasmas como la inseguridad jurídica para las inversiones. ¿Cómo lo ve el gobierno esto? Yo creo que en Salta existe una meritoria y trabajada por todos los salteños seguridad jurídica, no solo por las pautas, las condiciones y los cumplimientos que lleva adelante el gobierno de la provincia, sino creo que todos hemos trabajado en orden a la seguridad jurídica, que existe seguridad jurídica, pero que también existen tensiones, existen malas relaciones cuyos responsables son las partes. No tienen que ver con la relación jurídica ni con la situación de la provincia, tiene que ver con la mala relación que llevan adelante, en este caso, que tienen desde hace tiempo, ¿no? Este conflicto ya, como dice mi colega Julio César Lutaif, ya se convirtió en el clásico del norte, digamos, pero esta vez con una situación mucho más grave, más caótica, con un desborde de un conflicto laboral hacia lo social. Un corte de ruta no es una manifestación laboral, no es un reclamo laboral, es otra cosa. Y en este caso hubo un montón de ingredientes de este tipo, ¿no? Particularmente esto era competencia del Gobierno Nacional, el Ministerio de Trabajo de la Nación. Sí, es y sigue siendo competencia del Ministerio de Trabajo de la Nación. Lo fue también años anteriores. ¿Y por qué intervino la provincia, Rubén? Porque llegó un momento que se desbordó el conflicto, porque además está en nuestra provincia. Nosotros ni siquiera hicimos una conciliación, lo que hicimos fue de mediadores entre las partes, tratando de encauzar un conflicto con trabajadores de nuestra provincia, con gente de nuestra provincia y con una empresa importante de la provincia, ¿no? Pero básicamente fue por esto, volver a encauzarlo en una muy buena actuación, quiero dejar aclarado, el Ministerio de Trabajo de la Nación. Hicieron una gran tarea durante muchos meses, desgastantes meses, de una gran tarea en paritarias, en conciliación obligatoria. Terminó mal esa tarea, pero no por culpa del Ministerio de Trabajo de la Nación, quien ahora retomó el tema nuevamente. La verdad es que en este conflicto en particular, y no lo dije y quiero aprovechar nada más que medio minuto para decirlo, hay mucha gente que colaboró en la solución, que trabajó muchísimo, desde el gobernador de la provincia, que dio instrucciones clarísimas y siguió paso a paso. Algunos de los ministros trabajaron muchísimo, el caso de Parodi, el caso de Lutaif, el caso de Silvester, trabajaron muchísimo y durante todo el tiempo y en toda la faceta del conflicto, no solo en lo que cada uno le tocaba. El obispo de Orán, Monseñor Colombo, que estuvo en comunicación permanente, fue al lugar, hizo muchísimo para tratar de solucionarlo, los legisladores, los intendentes, el senador nacional Gerardo Morales y por supuesto el Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿no? Esto no lo soluciona ni una persona ni todo el equipo del Ministerio de Trabajo, que estuvo muchos días sin dormir, si no hay realmente un acompañamiento y mucha gente tratando de aportar, ¿no? En las relaciones laborales, como ministro de Trabajo, ¿qué nos tendría que enseñar esta experiencia a toda la sociedad? En realidad lo que deben
pensar todas las empresas es cómo manejar una política de recursos humanos antes de los conflictos. Digo, cuando ya estás en el conflicto y están en el fragor de la batalla, no suma despedir 57 personas más, ya son hechos de batalla, parte de la batalla. Lo que hay que reflexionar es cómo se lleva adelante una política de recursos humanos antes del conflicto, un año antes, 6 meses antes, pensando en no tenerlos, ¿no? En evitarlos a los conflictos y no en llegar mejor posicionado para una guerra o para una batalla. Esta no es la forma de un crecimiento sostenido de una empresa que es muy importante en el mercado y que es muy importante en Salta y que por supuesto tiene una historia y seguramente un futuro también, una trayectoria espectacular, pero donde hay que pensar en los recursos humanos, de qué manera, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, de qué manera ir previendo eso, trabajando conjuntamente con la gente y llegar a un escenario distinto, ¿no? Particularmente nosotros en este programa hicimos creo que 2 notas relacionadas con el tema de responsabilidad social empresaria y dentro de lo que es el Pacto Global que fue armado por Kofi Annan ya a principios de este siglo. Y la responsabilidad social empresaria, todos los que estuvieron acá nos remarcaron que comienza por los agentes más directos, y los agentes más directos son los trabajadores. Tabacal integra Norte Sustentable, y me llama la atención justamente esto, que en la parte discursiva se integra una responsabilidad social empresaria, pero de pronto es como que se le escapa de las manos. Yo creo que se escapó de las manos ya hace tiempo la relación con la conducción del gremio. El gremio anterior tampoco terminó bien. Si bien yo no era ministro de Trabajo, conozco perfectamente la historia. Como tampoco terminó del todo bien a raíz de eso la dirección anterior del ingenio. O sea, esta historia ya viene con problemas, diría que casi estructurales, y algunos son más profundos de lo que uno piensa. Y creo que eso es lo que hay que corregir y mejorar. Por supuesto que estamos hablando también de una dirigencia gremial que ha equivocado los métodos de protesta y las formas. Digo, acá no hay inocentes totalmente ni culpables totalmente. Creo que hay responsabilidades y en las responsabilidades que le quepan a las partes como tiene que ser. El gobierno de la provincia hizo todo lo posible para restablecer la paz social, para evitar mayores incidentes, para evitar mayores conflictos, en una ruta nacional además, en donde era de jurisdicción de un juez nacional, que creo que pasaron, no sé si 8 jueces federales durante los 10 o poco más de 10 días, 13 días, por el juzgado de Orán. Yo no responsabilizo a la justicia federal, pero sí tengo en claro que nosotros actuamos en lo que teníamos que actuar, hicimos lo que teníamos que hacer para restablecer la paz social, el orden lógico para que los oranenses puedan volver a circular, para que los trabajadores puedan volver a trabajar y para que la empresa vuelva a producir. Ahora tienen que, con adultez y con madurez, arreglar los últimos temas que les quedan, ¿no? Ahora, se iba desarrollando un conflicto y empezaban a hacer otro, el de la Veloz del Norte. ¿Cuál es la situación de ese caso en estos momentos? En realidad todos los conflictos son distintos, ¿no? Pero particularmente estos dos me parece que son muy diferentes. Coinciden en algo, ambos tienen jurisdicción nacional, en el caso de la Veloz del Norte porque es plurijurisdiccional, son varias provincias las que toca e interviene el servicio de esta empresa y por ende es un conflicto que lo está llevando adelante la Regional Salta del Ministerio de Trabajo de la Nación. Pero donde hay otros componentes también, porque hay parte del servicio que lo presta en la provincia, alguna línea que lo presta en la provincia, las líneas sobre todo en el sur y sureste de la provincia, de Lajitas a Salta, de Metana a Salta, de Rosario a Frontera a Salta, corredores importantes y donde nosotros estamos severamente preocupados por lo que es el servicio, ¿no? Más allá de lo que es el conflicto gremial en sí, que hay parte de los sueldos de julio que no fueron devengados, sé que hay una oferta hace horas atrás, o en el día de hoy la última oferta para pago de eso y de alguna adicional del mes de julio también, ofertas que se van haciendo a través del Ministerio de Trabajo de Nación en esa conciliación. Hay dos partes societarias, que es de público conocimiento, que tienen enormes diferencias. Hay una intervención judicial a raíz de ello. Hay una mora judicial ahí también, porque ¿cuánto tiempo tiene este conflicto empresario? Tiene ya su tiempo y no se puede resolver si se hicieron o no se hicieron las inversiones, cómo quedó la conformación de la sociedad.
Estaría bueno preguntárselo al juez, esa parte la verdad es que no la conocemos, o yo por lo menos no la conozco en profundidad. Lo que sí tenemos, hoy estuve reunido con el secretario del Interior de la UTA a nivel nacional. Porque Jorge vino a Kirchner, Salta, ¿no? Sí, porque tenemos una preocupación importante en el servicio fundamentalmente. Digo, viene la Fiesta del Milagro, así no viniera la Fiesta del Milagro, viene mucha gente que se traslada en ese servicio. Podemos liberar la traza, pero esto tiene que ir acompañado de madurez por las partes también. Podemos llegar a revocar las concesiones vigentes. Sería lamentable que esto suceda, pero nosotros lo que tenemos que hacer en este momento es garantizar que las salteñas y los salteños se puedan trasladar desde sus lugares a la capital y viceversa. La revocación, perdón Gustavo, la revocación en lo que son las líneas provinciales. No, en líneas provinciales estamos hablando únicamente, que además lo que nos preocupa, digamos, del servicio son las líneas provinciales. Si bien pasan otras líneas por allí, la gente no tiene la practicidad, por ahí no entran a la terminal. Bueno, todo lo que acarrea los problemas de servicio, que es nuestra mayor preocupación hoy, ¿no? En materia así gremial y de reclamos, parece que este es un momento bastante particular. Si uno hace un corte sincrónico, se diría, nos encontramos con la Ruta 50, el conflicto en el norte, los trabajadores de la Veloz en sus talleres, en la terminal de ómnibus, y bueno, nos parece como que Salta está en una etapa de alta conflictividad. ¿Esto preocupa al gobierno? Nosotros medimos permanentemente la conflictividad, seguimos permanentemente y muy de cerca la conflictividad. Nos preocupa que se exteriorice hacia el resto de la sociedad conflictos que son individuales, particulares, o que son de 4 o de 5 o de 100 personas, pero que se utilicen. Que tomen de rehén al resto. Exactamente, totalmente. Esto sí es preocupante y esto no puede suceder, de hecho, porque es más, existen en la provincia mecanismos administrativos y judiciales para resolver los conflictos y no tienen por qué tener de rehén a parte de la sociedad. En esto creo que estamos la enorme mayoría de acuerdo. Los conflictos, en general, este es un año de mayor conflictividad que los años anteriores en todo el país, conflictividad laboral, que tiene que ver con la CGT, con las internas de la CTA, con las internas de la CGT, pero también con la inflación, con la economía. Digo, hay varios componentes que hacen que sea un año con un poco más de conflictividad. Lo esperábamos y así fue, pero también es cierto que hay dos épocas del año, normalmente entre febrero y abril, y desde fines de agosto hasta principios de octubre, donde se producen en la primera etapa de esa época del año las negociaciones paritarias, y esto provoca tensión entre las partes, y en esta segunda parte los ajustes o los pedidos de ajuste de algunas negociaciones paritarias. En este conflicto de la Veloz del Norte, Rubén, ¿puede ser que el conflicto entre los empresarios adentro de la sociedad anónima se haya trasladado hacia los gremios? Es una buena pregunta, don Mario. Es muy buena la pregunta. Yo quiero pensar que no. Bien. Digo, hay gente que sí está, y trabajadores, sin entrar en analizar si el gremio está o no. Pero hay trabajadores que apoyan a Levin. Ya de hecho hay trabajadores que apoyan a cada una de las partes, o sea que ya de hecho existe esto, por más que el gremio lo hiciera o no. Y en el del norte, ¿puede haber alguna intencionalidad política de fondo en los gremios o en algo? ¿En algún momento se vinculaba a algún partido político por la excesiva combatividad o algo por el estilo? Yo hablé durante esos días de conflicto con todo el mundo, hablé con dirigentes políticos importantes a nivel nacional de distintas facciones y partidos políticos. Sinceramente creo que al último había un cóctel de todo, pero no creo que haya sido el origen. La pregunta es sobre el origen, yo creo que no. Bien. Yo creo que el origen son las partes, y es estrictamente, y lo sigo creyendo así, estrictamente las partes. Que después, producido el conflicto, con un corte de ruta, con la planchada, con la gente ahí, con la situación, aprovechen distintos sectores, distintas facciones, para tratar de uno o de otro lado de sacar alguna tajada, eso no me cabe la menor duda. Yo los vi, yo estuve ahí, pero me parece que no son el origen del conflicto. Ministro, en los aspectos estructurales que compete al Ministerio de Trabajo y a las políticas de trabajo, bueno, lo planteábamos al comienzo. Estamos en un marco de crisis global bastante marcado, tenemos una inflación real en el país, un determinado contexto económico también nacional.
¿Cómo nos encontramos como provincia generando nuevas fuentes de trabajo, sabiendo, si bien ha disminuido un poco, que la provincia de Salta es una de las provincias con un interesante, un importante promedio de incorporación de nuevos trabajadores a la edad de trabajo, ¿no? Sí, el tema, ahí hay un tema que se desprende que es importantísimo, que es uno de los temas más importantes de análisis en lo laboral en el mundo de hoy, en la empleabilidad, que tiene que ver con el empleo joven. El empleo joven era un problema más del desempleo hasta hace pocos años en el mundo y hoy es quizá el principal componente. En nuestra provincia lo tenemos estudiado por los mismos datos del INDEC y sobre el total de la desocupación, el desempleo joven es más de un 70-75%. Sin ser jefes o jefas de familia, lo cual es un atenuante, pero no deja de ser gente que está buscando trabajo y que no lo consigue, ¿no? En esto la generación de industria es importante, no tanto el trabajo rural, porque si no son de los lugares, si no son de la zona, difícilmente se adecúen al trabajo rural. Digamos, normalmente las migraciones se dan del campo hacia la ciudad, difícilmente de la ciudad hacia el campo, y menos en las generaciones más chicas, ¿no? Pero el tema del empleo en una provincia que ha sido una de las mayores generadoras de empleo, de actividad económica, cómo ha crecido la tasa de actividad económica y seguimos manteniendo difíciles niveles de desempleo, tiene directa relación con todo eso, ¿no? Y todos esos componentes, por supuesto, directa relación con la economía. No existe una solución mágica al desempleo desde una medida gubernamental. Esto es lo cierto acá o en cualquier lugar del mundo, tiene directa relación con la economía y sí con sentar las bases, sí con dejar sembrado los espacios y los mecanismos para que pueda germinar y para que pueda en definitiva desarrollarse la economía de una forma mejor. 70-75% de desempleo en el sector joven tenemos. Estamos peor que España, tiene 50%. Y hay trimestres donde hemos tenido más. Bueno, yo les tengo en principio una solución para el tema migratorio. Después vamos a hacer un bloque sobre minería, que no solo tiene el salario promedio más alto en la Argentina, sino que además las fuentes de trabajo las genera en donde están las minas. Así que ahí en una de esas invertimos la ecuación, se van de las ciudades hacia la puna. ¿Cómo ve el tema de la posibilidad de desarrollo minero? Hay 11.400 empleos genuinos en la minería en la provincia, lo cual es mucho, es muchísimo, y esperemos que siga creciendo en lugares que además lo necesitan. Tolar tiene 0 desempleo. No sé si tiene 0 ahora, porque lo que va variando son las industrias o las empresas que van terminando un tipo de exploración o de explotación y van llegando. Necesita mucha capacitación, mucha especificidad, digamos. Un técnico en voladuras no lo hace con un curso de 15 días, necesita por lo menos un aprendizaje de 2 o 3 meses, de muy buen nivel de aprendizaje. En todo eso estamos trabajando en lo que es la capacitación. Hoy hemos tenido reuniones con el gobernador, lo he acompañado en reuniones con gente en realidad son un grupo de distintos lugares del país que hacen certificación de calidad de capacitaciones y nos contaban que están trabajando ya sobre la minería en San Juan, es su primera experiencia en la minería. Normalmente lo hacen en el sector de la UOCRA, digo, en el sector de construcciones, ¿no? Con la Cámara Argentina de Construcciones también. Y en el sector de minería, claro, es un sector especial para hacer este tipo de certificaciones de calidad, para poder hacer mayor cantidad de capacitaciones, certificar calidad y hacerlo como estamos tratando de hacerlo en Salta, con anterioridad, porque uno ya sabe qué empresa va a trabajar el año que viene, porque tienen los permisos de exploración. Claro. Y ya saben qué va a necesitar. El tema es vincularse con esas empresas, preguntarles cuántas personas, de qué capacitación va a necesitar y capacitarlas, ¿no? Así lo hemos hecho en San Antonio de los Cobres, en Tolar. Hasta ahora viene funcionando. Me queda una sola a mí, si me autoriza, sí. Jefe. Es cortita. Rapidito. Sí, sé que estamos pasados, pero el obispo de Orán habló que sería deseable que no sean parches a la solución, sino solución de fondo. Sintéticamente, ¿qué es una solución de fondo? Una solución de fondo es un entendimiento entre las partes, estamos hablando del tabacal nuevamente. Sí, señor.
un entendimiento entre las partes que sea... Buena aclaración, en cualquier momento lo hacemos periodistas. No, por ahí con la minería se me cruzaba, digo, el obispo Colombo estaba con la minería, pero no, pero sí, claro, digo, yo coincido totalmente con Monseñor, porque a la vez él ha participado y ha visto muy de cerca el conflicto, y pensamos igual en ese sentido, en el sentido de que la solución de fondo tiene que ser un acuerdo que no sea solo el tema salarial, un acuerdo de paz duradero entre las partes, donde por lo menos a 2 o 3 años se proyecte por un lado el trabajo sindical y por el otro lado la paz social necesaria para el crecimiento, ¿no? Creo que esto las partes lo pueden hacer, yo también confío plenamente en que lo pueden llegar a hacer. Muy bien, muchas gracias, ministro Fortuny. No, gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Nosotros volvemos en un minuto después del corte.